Les presentamos el primer episodio de la segunda temporada del Estudio Podcast. Yo soy Giovanni. Y yo soy Luis, y hoy vamos a conversar con Carla Hermida sobre la ciudad que no se mueve sola. Entonces, hola Carlita, qué bueno que nos hayas podido acompañar. Vamos a empezar con una presentación tuya. Cuéntanos un poco en qué momento de tu vida te encuentras, un poco de tu background y dejémonos llevar en la conversación. Bueno, ¿veo las cámaras? ¿Veo a ustedes? Como quieras, a las cámaras, Sí. a nosotros, como quieras. Ya, muy bien. Bueno, yo soy Carla Hermida, soy arquitecta. Me dediqué desde apenas recién me gradué a lo que es el urbanismo. Y después, hice mi maestría en Estados Unidos y después el doctorado en Chile, ya enfocada en el tema de la movilidad. ¿Por qué me interesó el tema de la movilidad? Porque justamente cuando empecé a trabajar en el tema urbano, coincidencialmente obtuve un puesto de trabajo en el municipio, en el área de tránsito, transporte en esa época, ahora ya es movilidad. Y me gustó, me enganché y desde ahí no lo he dejado porque es un tema que me apasiona. Muy bien, muy bien. Y justo hablando de ese tema que tanto te apasiona, cuéntanos o contextualicemos para la gente que nos va a escuchar. Movilidad, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué es? Chévere, verás, movilidad es una palabra que todos la usamos mucho. Tú debes de escuchar todo el tiempo la Secretaría de Movilidad, la Empresa de Movilidad, la movilidad alternativa, la movilidad no motorizada, pero la palabra movilidad implica muchas cosas, ¿no? Hasta hace unas pocas décadas no se usaba la palabra movilidad, sino la palabra transporte. Y fue desde los años 90, principios de los años 2000, que se empezó a dar cuenta los teóricos, los urbanistas, la gente, que el transporte solo implicaba los objetos móviles, es decir, el bus, el carro, la moto, etcétera, ¿no? Pero más allá de los objetos móviles estaba la gente. Claro. Y eso traía otras aristas nuevas que no se habían tomado en cuenta al momento de la planificación del transporte que se hacía antes, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando uno decía, vamos a planificar el transporte, planificabas para los autos porque eso era el transporte. Uh-huh. Pero ahora empieza todo este nuevo que nosotros llamamos el cambio de paradigma hacia la movilidad, porque se empieza a decir, no, porque estamos planificando para los carros, planifiquemos para las personas. Uh-huh. Ese planificar para las personas es planificar la movilidad, porque ahí están incluidos no solo los medios de transporte, obvio que están incluidos los medios de transporte también, pero también las condiciones de la demanda, es decir, si la persona tiene plata o no tiene plata, si la persona es mujer, si es hombre, si es niño, si es adulto mayor, si es discapacitado, ¿qué hace que la movilidad no sea la misma para todos? Entonces, por ahí. Claro, al parecer antes estaba centrado en la movilidad como vehículos y se dejaba de lado todas estas necesidades de las personas, de los usuarios. Por supuesto, para que tengas una idea, la planificación del transporte se hacía con las encuestas de origen-destino, que se siguen haciendo, pero ahora ya se incorporan otras variables. Pero antes la encuesta origen-destino te decía, ¿a dónde va? ¿De dónde viene? ¿En qué se fue y cuánto se demoró? Pero no te decían, ¿se sintió seguro? Uh-huh. Ah, usted vino caminando, tuvo obstáculos en la vía. Ah, usted vino en bus, ¿te sentiste bien en el bus? Y peor aún, no se contemplaba a la gente que no pudo moverse, uh-huh, porque el nivel de inmovilidad es muy alto, sobre todo en los adultos mayores y de escasos recursos, que no entraban en estas encuestas. Uh-huh. No entraban en esas encuestas porque el rato que salían los datos era este porcentaje se mueve en bus, este en auto, este en moto, no sé, en taxi. ¿Y dónde estaba la gente que no pudo moverse porque no tiene plata, porque no tiene capacidades físicas, porque no tiene, etc.? Y sí se está limitando bastante la calidad de vida de las personas, incluso ahora que no se consideran a esas personas que no pueden movilizarse, ¿verdad? Exacto. Es algo que pasa. Es frecuente, estamos en estas décadas que yo le llamo de cambio de paradigma, es decir, no es que ya se ha resuelto, se está poco a poco volviendo la mirada a los cambios de paradigma urbanos y bueno, en general toman muchos años. Pero el hecho de que yo esté aquí hablando de esto ya es que estamos en esto, ¿no? Ya Cuenca tiene, por ejemplo, su plan de movilidad donde ya se contemplan esas cosas, entonces sí se van dando pasitos a nivel local, nacional e internacional, obviamente. Ya se van sentando precedentes. Perfecto. Y sobre los problemas de movilidad, ¿hay alguna solución general o específica que se pueda dar para solucionar directamente
o cuáles son los caminos que deberíamos tomar? Una única solución. Bueno, obviamente no existe una única solución, pero tampoco existe un único problema de movilidad. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿los problemas de movilidad tienen solución? Yo te diría, bueno, primero, ¿qué problemas? Correcto. Entonces, yo te voy a hablar del que la mayor parte de gente habla, que es la congestión. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando las personas preguntan, ¿hay alguna solución para la congestión? ¿Por qué? Porque la congestión causa grandes problemas ambientales, sociales y económicos, ¿no? Entonces, obviamente es el tema quizá más fuerte de los problemas, pero hay miles de problemas. Yo voy a topar ese para abordar desde esa arista. Entonces, para resolver el problema de la congestión, evidentemente no existe una única solución. Si lo habría, ya lo habrían resuelto todas las ciudades del mundo. Lo que sí está totalmente demostrado, con todos los datos científicos que quieran, es que para solucionar la congestión no sirve ampliar las vías. No sirve hacer más vías. Eso es el caso de la obesidad, es decir, no bajas de peso porque aumentes un hueco a la correa, ¿ya? Entonces, eso ya está demostrado, está clarísimo, no sirve ampliar vías, no sirve hacer más vías. Las grandes ciudades se han matado gastando millones de dólares, autopistas y autopistas con más carriles, cada vez aumentan un carril, a los 2 años colapsa, a los 2 años colapsa, a los 2 años colapsa. Entonces, de plano esa no es la solución. Entonces, ¿cuál es? No es única, hay que plantear un montón de alternativas que van desde mejorar el transporte público, obviamente, es decir, si tú tienes un buen sistema de transporte público, quizás sí te animas a dejar tu auto. Claro. Yo siempre cuento que yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Chile y yo no tuve auto 2 años, y eso que tenía hijos, nunca necesité, porque vivía en una zona que estaba bien servida. No quiero decir que Santiago esté todo bien servido, pero hay zonas que están muy bien servidas por transporte público. La otra solución es evidentemente motivar al tema del uso de la movilidad no motorizada, pero eso sirve para un grupo de gente. La bicicleta no la pueden manejar todos, ¿no es cierto? Sí. La caminata no puede servir para largos trayectos. Entonces, hay que motivar el uso de la movilidad no motorizada, pero hay que saber que es limitante en cuanto a quién puede hacerlo y en cuanto a qué distancia se puede manejar. Entonces, el transporte público sí es una solución. Pero otra de las medidas que ayuda mucho es ir al otro lado. O sea, desmotivemos el uso del vehículo privado. ¿Cómo se puede desmotivar el uso del vehículo privado? Una de las principales maneras es, evidentemente, que nos toque el bolsillo. Claro. Es decir, actualmente tener un auto, bueno, te cuesta un poquito el rato que tienes que comprarte, pero te dan unos préstamos a 25 años que casi puedes comprarlo. Pero después de que te compras, tienes una gasolina subsidiada montón. Utilizas las vías sin pagar. Cuando apenas te quieren poner un impuesto verde, chillas. Utilizas los estacionamientos de la vía pública prácticamente sin pagar, porque hay algunos que pagas por el CERT, pero en todo el resto de Cuenca no se paga. Tú estacionas ahí en la vía, ocupas 10 metros o 15 metros cuadrados y no tienes que pagar nada. Todo lo que son la matrícula es baratísima. Es decir, tener un auto no es caro. Sí, pues, no es caro. Con tener un poco de recursos ya puedes tener un auto. Entonces es muy motivante tener un auto. O sea, no hay algo que te disuada, sino más bien es la comodidad, que nadie duda del auto, pero además no es caro mantenerlo, no es caro. Perfecto. Sí, porque justamente yo solía decir mucho eso cuando estaba en la universidad y hasta ahora me mantengo un poco, y es que a pesar de ser consciente de todos los problemas de los que estás hablando, si yo tuviera la oportunidad de tener un carro, seguramente tendría un carro. Por supuesto, y te cuento que y es por la realidad, uno de los principales sustos que tenemos nosotros en el caso de Cuenca, porque ahí tenemos los datos súper certeros, es que el plan de movilidad nos da un dato un poquito dramático, no poquito, extremadamente dramático. Actualmente el Cuenca es una ciudad bastante bien distribuida en cuanto a modos, más o menos 30%, no quiero dar datos porque no tengo los números exactos, pero aproximadamente 30% usa el transporte público, aproximadamente 30% utiliza el vehículo privado, aproximadamente 30% camina, algo así. Yep. Pero ese no es el problema, estamos bastante bien. El problema es que cuando se preguntó a la gente, usted si pudiera se pasa al auto, el 70% quiere tener auto.
Entonces, si es que entramos en un boom económico positivo, que sería algo bueno, Claro. todos Vamos a llegar a la congestión. Entonces, yo insisto en este tema de que hay que desmotivar el uso del vehículo. Puede ser por el tema económico, como te digo, es muy barato usar. O también por el tema de no facilitarte, o sea, que tú sepas que, me invento, si es que tú vas hay un lugar que hay mucha congestión y te amplían la vía, vos sabes que tienes más facilidad de ir en carro. Se va a colapsar al año, obviamente, claro. pero si no te amplían la vía, quizá dices, Bueno. no, es tanto tráfico que más bien voy a irme de otra manera, ¿no? Entonces, por ahí, algunas de las cosas. Y ahora que hablaste sobre estas, como que alternativas que deberían existir para la desmotivación del uso del auto o para motivar el uso de otros modos de transporte, queríamos conversar un poco contigo y que nos cuentes cuál es tu posición respecto a estos dos proyectos que están ahora en boom en la gente, que tienen que ver con el tranvía y la bici pública. Estos proyectos sí nos están acercando a llegar a una solución a todos los problemas que hemos venido conversando, estuvieron bien ejecutados, están, no sé, tal vez planificando algo un poco mejor en relación a los servicios. ¿Qué piensas en relación a todo eso? Topémosles por separado. El tema del tranvía. Efectivamente, una de las primeras cosas que yo, cuando me dijiste la solución, dije mejorar el transporte público. Claro. Y en ese sentido, por supuesto, cualquier esfuerzo para mejorar el transporte público es totalmente válido. El tranvía como tal, yo te voy a dar mi visión personal, creo que es un proyecto adecuado para una ciudad como Cuenca. El tranvía es un sistema de transporte que para las ciudades patrimoniales es como el ideal. Es además para el tamaño adecuado de Cuenca, porque Cuenca evidentemente no tiene la población ni nada para tener un metro, por ejemplo. No, claro, no. Y el tamaño de Cuenca es para tener un tranvía, ¿no? En ese sentido, yo estoy apostándole a que el tranvía va a funcionar bien y estoy segura que va a ser no una solución a todos los problemas de movilidad. Claro, no. Va a ser una gran solución para una parte de los problemas de movilidad. Yo te puedo responder desde ese ámbito, desde el ámbito de si yo considero que el tranvía es un buen proyecto que va a ser bueno para Cuenca, te diría, creo que sí. Yo no te puedo responder en cómo se ejecutó, claro. porque eso no está en mis manos. Y con respecto a la bici pública, yo creo que es una alternativa muy interesante, soluciona una parte pequeñita la movilidad, inclusive por la localización de las paradas. No sé si le están dando seguimiento a la veeduría ciudadana. Hoy día ponían sí, por favor, chicos, muchos de los comentarios a los veedores para que lleven nuestras sugerencias era ampliar. Sí, ampliar. Porque evidentemente nos sirve cuando queremos movernos dentro del ejido, ¿no? Claro. Ejido, centro, Claro. ejido, centro. Pero eso tomará unos años. Yo creo que fue un muy buen primer paso. Además que nos pone en una situación de vanguardia, digamos, como ciudad intermedia latinoamericana, porque por lo general son las grandes ciudades las que lo tienen. Claro. Cuenca es un referente. Y Cuenca es un referente. Entonces yo creo que fue un gran primer paso que hay que meterle gana para que siga creciendo, para que siga ampliándose, porque evidentemente si no se usa no va a seguirse ampliando. Pero sí es un gran primer paso. No, ninguno de los dos va a solucionar los problemas de movilidad. Se requiere, o sea, por sí solos. Se requieren estas combinaciones. O sea, transporte público, movilidad no motorizada, que yo pueda pasarme de la una a la otra, etc. Pero Cuenca en sí está bastante bien. Es decir, Cuenca, nos quejamos a veces y decimos que pestios, que Cuenca está caotizada, pero quizá si te vas un fin de semanita a un Quito, a un Guayaquil, regresas y dices, no voy a mi Cuenca. Lo importante no es quedarnos con Cuenca está bien, es que Cuenca siga bien. Siga trabajando. Esa es mi preocupación. Que las personas, bueno, los tomadores de decisiones, las autoridades, digan, bueno, Cuenca está bien y nos crucemos de brazos. No, hay que seguirle trabajando. A mí me gusta mucho esta comparación que suelen hacer las personas del Yactalaf sobre que Cuenca es como una ciudad adolescente. Sí. Que está en ese camino de convertirse ya en una persona
madura y claro, todas pero las tiene que decisiones hacerlo se bien, toman ahora, claro. porque tiene que tomar las decisiones Claro, correctas que ahorita ahora. se está conociendo, está creciendo, entonces creo que es como el momento. Tiene que tomar las decisiones correctas ahora, y acabas de tocar este tema del Yactalab, que efectivamente dice que Cuenca es una ciudad adolescente y que si hoy nos equivocamos, puede ser un adulto fallido. Por ejemplo, y aquí aprovechando que hablamos de movilidad, tengo que decir, por ejemplo, si cometemos el error de hacer la autopista norte con características de autopista, porque si hacemos una vía chiquita que conecte las parroquias, pero si hacemos una autopista norte, somos el adolescente que la fregó. Tomó la decisión fallida. Porque ahí sí, la ciudad se extiende, Sí, claro. la plusvalía aumenta, todos esos lotes van a ser lotes que generan especulación. Claro. Al generar especulación, haces que la ciudad sea mucho más desigual, y Cuenca se caracteriza por ser bastante homogénea desde el punto de vista social. Aparte de que no solucionas la movilidad, porque esa autopista sí vas a sacar unos pocos autos que están entrando ahora a la ciudad, pero no. o sea, justifica. Claro. Interesante. Y ya que estamos viendo estos temas de futuro, ¿cómo ves el futuro de Cuenca en cuanto a movilidad? ¿Cuáles serían como las decisiones que podríamos ir tomando en esta etapa de adolescente, ciudad adolescente, para ir por el buen camino? Bueno, creo que sin saber qué será la última o una de las siguientes preguntas. Cambiamos un poco la reunión. Sí. Creo que nos fuimos adelantando, y ya comenté. No la autopista norte, de plano. Sí al transporte público. Evidentemente sí al transporte público. Cualquier mejora en el transporte público es un ganar. Obviamente el tranvía ya es un proyecto gigantesco, pero también cualquier pequeña mejora, como la tarjeta Movilízate. O sea, eso ya es una mejora que ayuda, porque podemos contar a la gente, podemos saber por dónde van, por dónde suben, etc. La bici pública, que también es un sistema de transporte público. O sea, cualquier mejora ya son buenas decisiones. Ahora, las decisiones de movilidad no pueden estar separadas de las decisiones urbanas. Y eso es muy importante ahorita que me haces esta pregunta de qué pasa al futuro. Así como el ejemplo que les puse de la autopista, que podría ser un tema de movilidad, pero nos afecta a todo lo urbano, ¿no es cierto? De la misma manera pasa con muchas otras decisiones. O sea, cualquier decisión de lo uno afecta a lo otro. Por poner un ejemplo, si yo empiezo en la planificación urbana a dejar en los reglamentos que existen, las ordenanzas, a decir que la vereda sea de 1,20, ya la estoy fregando para el futuro. Porque una vereda de 1,20 no es lo adecuado. Es chiquitita, y eso te dice en varias partes, ¿no? Entonces, una vereda por lo menos debería tener 2,50. Porque ¿qué pasa ahora? Tenemos las veredas de 1,20 que están autorizadas, o 1,50, pero tiene que estar el poste de luz, porque ¿cómo no vas a tener un poste de luz? Y tienes la otra cosa, y en silla de ruedas ya no pasas. Claro, es un problema. Ya no pasas. Nosotros hicimos un ejercicio con algunos estudiantes interesados en estos temas, muchos de ellos usuarios de vehículo, y les hice llevar un coche de bebé, ni siquiera una silla de ruedas, pero no logramos conseguir que nos prestaran, pero con coche de bebé. Y regresaron asustados porque había muchos lugares en donde no pasaban con su coche de bebé, y en la zona del ejido, que es la que mejor veredas tiene, porque estaba el poste y estaba tal otra cosa, o la señal de pare, o cualquier cosa. Entonces, si tú no tienes veredas de mínimo, bueno, el plan de movilidad dice mínimo 2,50, pero yo, bueno, por lo menos 2, o sea, pero el plan de movilidad ya dice 2,50. Entonces, fíjate cómo una decisión urbana, el ancho de la vereda es una decisión urbana, de diseño urbano. Claro. ¿Cómo te afecta el tema de movilidad? Claro. ¿No? Sí, interesante. Por ahí tocaste un tema que nos interesaba también conversar sobre la tarjeta Movilízate en relación a los actores que actúan, perdón, la redundancia, para generar soluciones en cuanto a movilidad, a transporte público y demás. Y la pregunta concreta es, ¿crees que esa articulación se está dando? ¿Crees que tal vez hay algunas fallas, algo que se pueda mejorar? ¿Cómo está ese tema? Supongo que te refieres a los operadores sí, por de ejemplo, transporte el tema de la integración municipio. de la tarjeta, por ejemplo. Si Ya, es que ya. tranvía, bici, bus, todo ese tipo de cosas. Van a ser ya casi
8, 9 años que no he estado en la función pública, así que no estoy adentro del municipio, como para saber exactamente qué está pasando. Yo te voy a hablar desde mi mirada de afuera, de ciudadana, que conozco lo mismo que ustedes conocen a través de las noticias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Es que evidentemente los operadores del transporte tienen en sus manos la información, porque ellos manejan toda esta información de la tarjeta movilista y tienen en sus manos la decisión de integrarse o no a los otros sistemas. Evidentemente, lo ideal es que esa relación fuese mucho más fluida, que los operadores puedan compartir la información con la institución municipal y viceversa, ¿no? Lograr eso no es tan fácil. Hay algunas personas que me han preguntado, ¿crees que la solución sería la municipalización del transporte? O sea, en el mundo ideal, claro, ¿no? Pero en el mundo real y viable, no. Entonces, lo que hay es que trabajar con los operadores privados hasta que ese mundo ideal en algún momento pudiese dar. Claro. Pero hay que articularse. Yo creo que los operadores del transporte han dado grandes pasos desde... Ustedes son jovencitos, pero ustedes no se acuerdan cómo era antes. Pregunten a sus papás. Les hablo de los años 95, 96, antes de que tengamos en nuestras manos del municipio, porque recién desde el 99 el municipio se encarga de la planificación del transporte. Antes de eso lo hacía a nivel nacional, desde Quito nos decidían todo. Entonces, desde el 99 empieza ya el municipio a hacerse cargo y empieza esta conversación con los operadores del transporte. Inclusive se empieza a hacer que los operadores del transporte viajen a conocer experiencias en otras partes del mundo y empieza a haber un cambio. O sea, fíjate, fue cuestión de 2 o 3 años que se renovó la flota. Claro. O sea, los buses azules ustedes ni siquiera los conocieron, los celestes, porque ahora son azules, pero habían unos celestitos que se llamaban los buses populares. Claro, había solo una puerta de entrada y todo. Claro, sí. y bueno, en estas conversaciones, en estas... en este apoyarse entre municipio y operados de transporte se logró toda la renovación de la flota. Igual después de años se logró lo de la caja común, es decir, no es un tema, para nosotros como cuencanos es como tan obvio, paso mi tarjetita, entro al bus y nos parece normal, no es tan fácil. Atrás de eso hubo todo un proceso de que las 7 empresas se unan y se pongan de acuerdo para tener una caja común que después se distribuye. Todo eso requirió mucho esfuerzo, mucho ceder. Las empresas al principio obviamente, no, mi empresa, no me van a dar lo que corresponde, ¿no? Lograron, y entonces se van dando estos pequeños pasitos. Entonces, los pasos no se dan de una semana a la otra. Mi esperanza, mi optimismo, porque soy muy optimista, es que esta negociación o esta conversación y llegar a un acuerdo entre la integración tarifaria se va a dar, pero tiene que ser poquito a poco. Con tiempo, claro. Sí, porque hay una comparación, una comparación, sino reflexión que hiciste en una charla y que me parecía bastante interesante sobre que a veces... si hablamos como que tal vez aquí en Cuenca no hay suficiente cultura, que somos diferentes a otras ciudades, etcétera, etcétera, pero justamente comentabas que hace años tal vez en este espacio por ahí la Jay o el Kevin hubieran estado fumando y no pasaba nada, ¿no? Es como con el tiempo la gente se ha ido acostumbrado a que esas cosas ya dejan de ser normales y que está así como se combinando algo mejor. Creo que eso esperemos que en el caso del transporte y la movilidad se pueda dar, o sea que sí cambien las cosas, porque podemos hacer que cambien. Sí, y ya, bueno, para ir terminando unas reflexiones generales sobre este tema de movilidad, espacios públicos, ¿qué nos puedes decir ya para ir cerrando el podcast? Reflexiones generales. Reflexiones finales. Reflexiones finales. A ver, ¿qué les puedo decir? Creo que este tema de la movilidad, y voy a referirme a movilidad integralmente, no solo a transporte, sino a movilidad, este tema de los discapacitados, de la gente que no tiene recursos a veces para pagarse ni un pasaje, de la gente que es de tercera edad. Este tema se está empezando a conversar en el mundo, se está empezando a conversar en el Ecuador y se está empezando a conversar en Cuenca. Estamos hoy hablando de esto y se está hablando en muchos lugares. Yo he empezado hace aproximadamente un mes un proyecto que implica la recolección de todo lo que se está haciendo en materia de movilidad en el Ecuador desde la academia. Me he tenido que limitar al tema académico por temas de tiempo. Y no tienen idea cómo van apareciendo y se va viendo por las fechas cómo va creciendo a través de los años
el interés en hablar, en investigar, en estudiar el tema de la movilidad. Unos, por ejemplo, desde el lado de la eficiencia energética, otros desde el lado de la movilidad no motorizada, otros desde el ámbito del transporte público, otros desde el ámbito del tema social, de diferentes aristas, pero yo creo que esto está siendo una especie de bolita de nieve. Y una bolita de nieve que yo te diría que empezó en las 2 últimas décadas y que está creciendo. Siento que para cuando mis hijos sean ya adultos de unos 10, 15 años, vamos a tener un montón de cambios que se van dando poquito a poquito, un montón de cambios, desde el mismo hecho de que, por ejemplo, no sé si ustedes han notado, pero cada vez hay más personas que te paran en un paso peatonal que pasen. Sí, que ves, es hermoso. Poquito a poquito, o sea, claro. Antes no se nos ocurría, no se nos ocurría, pero justamente hoy que venía el programa, en 2 paros, yo siempre paro, pero cuando paro, antes sí, siempre me pasaban los otros carros de aquí y la persona no podía cruzar, pero ahora ya, para, ¿no? El de al lado también. Y cuando estoy yo de peatona también, no te digo siempre, lo que te digo es que es poquito a poquito, entonces quizá en 20 años sea lo más normal y la gente se ríe cuando le contemos que en el paso peatonal no te paraba. Sí, te iban levantando. Interesante. Y también chévere que, o sea, como que con esta reflexión una de las cosas que me queda, en algún momento yo te preguntaba, es como yo me puedo vincular a temas de movilidad desde el área en la que tengo, y fue una respuesta favorable. Así que solo quiero cerrar también con eso. Tengo que preguntarte, el tema de la articulación, ¿desde qué área se puede actuar en temas de movilidad? ¿Es algo limitado o no? Y ya específicamente, como te habíamos comentado, ¿no? Este espacio también tiene que ver con hablar de cómo el diseño puede tener otros alcances y vincularse a temas mucho más grandes y transformacionales en la sociedad. ¿Qué piensas al respecto? Me río porque la pregunta que me haces es una pregunta que da para 2 horas, pero voy a intentar resumirla. Bueno, llevamos 2 horas. Voy a intentar resumirla porque es un tema muy interesante. En los años 20, 30, que empezó el boom del automóvil y la producción masiva de los automóviles, etcétera, empezaron los problemas por el tráfico, que obviamente antes no había. Y claro, aparecieron lo que se llamaban los ingenieros de tránsito. Aparecieron los ingenieros de tránsito, que hasta ahora hay, pero ellos decían que ellos eran los únicos que pueden decidir sobre temas de tránsito, porque eran los ingenieros que estudiaron ingeniería de tránsito. Entonces, ellos diseñaban todo lo que era de tránsito y transporte, porque ellos eran, bueno, eso estuvo muchas décadas en boga, ellos diseñaron todas las autopistas, todas las cuestiones que pasaron en el mundo. Y después, en cambio, en los años 90, los arquitectos empezamos a decir que solo nosotros podemos. Porque nosotros somos los arquitectos que tenemos la visión de la ciudad y que nadie más puede meterse. Y entonces solo nosotros podemos decidir sobre los temas de cómo van las vías, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos 10 años? Que todo ha demostrado que no son los ingenieros de tránsito ni son los arquitectos, sino es una cuestión súper interdisciplinar. Totalmente interdisciplinar. ¿Se necesitan los ingenieros de tránsito? Claro que sí, porque hay que contar flujos, hay que saber los cálculos, etcétera. ¿Se necesitan los arquitectos urbanistas? Por supuesto que sí. ¿Se necesitan los antropólogos para saber cuál es el comportamiento humano en los espacios? ¿En qué lugares a la gente le da miedo? ¿Por qué las mujeres tienen más miedo en un lugar? ¿Por qué no tienen menos miedo en otro lugar? ¿Por qué los niños sí cruzan por aquí, no cruzan? ¿Por qué juegan aquí, no juegan allá? Etcétera. La antropología. ¿Se necesitan los diseñadores? Por supuesto que sí, porque la diferencia que hay entre cómo está diseñado inclusive la señalización de un espacio y la señalización de otro, o el diseño de objetos, la parada de bus, ¿qué pasa con la economía? Porque ¿qué pasa si no tenemos bien la tarifa? Lo que tú me acabas de decir, si no está calculada la tarifa para estar interconectado, tal vez un gran sistema de transporte no funcione. Claro. La sociología es súper necesaria porque eso nos permite entender por qué una zona sí y otra zona no, etc. La comunicación social, vital, porque es súper necesario. Muchos procesos a veces se caen porque no están bien comunicados. Claro. Bueno, por eso te decía, para mí el tema de la movilidad es un tema que tiene todas las aristas que te puedas tú imaginar. Inclusive, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, ¿y con la medicina qué tiene que ver? Por supuesto que tiene que ver. Ahora los estudios que te demuestran el tema, por ejemplo, de la obesidad relacionada con el tema de la movilidad. Sí, está bien. O sea, por todo lado. Qué bueno.
Creo que vamos cerrando. Solo aprovechemos el espacio para promocionar el libro de la Carlita, que la ciudad no se mueve sola. No sé si quieres comentar un poco de esto. Sí, bueno, contarles rápidamente. Es un libro que es una parte de la tesis doctoral que terminé en el 2016 y luego decidí hacer una parte que sea un poquito más amigable al público, porque las tesis doctorales son muy largas, aburridas y difíciles. Entonces dije, no me interesa llegar a 4 personas y que me lean mis 3 revisores de tesis, me interesa que lea la ciudad, y entonces ahí decidí hacerle en un lenguaje mucho más amigable y que la gente se entere qué ha pasado con Cuenca. Básicamente en este libro lo que yo cuento es dónde se han generado algunas convergencias de políticas entre lo que te decía, ¿no? Entre la planificación urbana y la planificación de la movilidad, donde se han generado divergencias y bueno, termino diciendo que estamos caminando, pero que hay mucho por hacer. Qué bueno. Sí. Con el título de La ciudad no se mueve sola, este podcast. Muchas gracias, Carlita. Esperamos. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Igual, por favor, síganos. Aquí vamos a tener el link de nuestras redes sociales y la página del estudio17.com, y que sigan viendo nuestros podcasts y que lo compartan. Sí, segunda temporada. Vamos a ver. Gracias. También me pongo eso. Sí, ya.